Bienvenida y bienvenido a Vista de Clic, el podcast de visibilidad online para negocios. Hoy vamos a hablar de anclas, pero no la de los barcos o la famosa cerveza de San Francisco. Tiene que ver con el SEO. En un ratito te lo explicamos. Buenas, Rocío, ¿qué tal? Muy bien, a ver, aquí intrigada, ¿no? De qué vamos a hablar. Yo creo que la gente no sé si la habrá adivinado, ¿no? Pues no sé, quizás si con la pista del SEO, ¿no? Del posicionamiento web, ancla, no sé qué puede ser. ¿Qué nos puedes explicar de esto, Rocío? Pues hoy vamos a hablar del anchor text, que sería como el texto ancla en español, ¿no? Vamos a explicar qué es, para qué sirve, los tipos que hay y cómo se debe utilizar correctamente en tu web, tanto a nivel de enlazado interno como de enlazado externo, ¿de acuerdo? Así que vamos a llevar anclas y empezamos. Quizás lo más importante es empezar preguntando, ¿no? ¿Qué es el anchor text? Para definirlo un poco, que se conoce también como texto ancla. Podríamos definirlo como aquella palabra, frase o parte del texto visible de un enlace o link. Es aquel texto en el cual insertamos el enlace y por tanto podemos hacer clic sobre él. Y una vez hemos visto esto, ¿para qué nos puede servir, Rocío? Pues también llamado hipervínculo, que a lo mejor también si ve la gente, pues es lo mismo, básicamente el texto clicable, ¿no? Se utiliza básicamente para anunciar al usuario a dónde va a ir si clica ese texto, ¿no? Es anunciar un poquito qué hay detrás. ¿Por qué es útil? Pues le ayuda a navegar. Va a saber que si le hace clic a dónde va a ir antes de hacerle clic, ¿no? Mejora su experiencia de usuario y también la accesibilidad, ¿de acuerdo? Además, a nivel de SEO es un factor importante porque nos ayuda a clasificar, ¿vale? En Google, es decir, a subir posiciones y a que entiendan un poquito más nuestro contenido. El anchor text aporta un valor semántico eh, para el contenido y también para el anchor, ¿vale? Para lo que rodea y lo que ponemos en el anchor text, ¿de acuerdo? Le da ese, aunque es fuera, ¿vale? De ese contenido, le da una semántica. Digamos que tanto el texto que va dentro del enlace como el texto que hay alrededor Ujú, ayuda a Google a entender de qué se trata la página web que va enlazada. Por eso el tema del valor semántico. sí. De hecho, también hace poco que Google cambia los titles de algunas de las webs y este anchor text o hipervínculo es una de las fuentes que utiliza para redactar uno nuevo. Luego ya sabéis que podéis poner lo que queráis, que luego el señor Google hará lo que quiera también. Y por supuesto es un factor muy importante dentro de la estrategia del inbuilding, lo que se conoce como SEO page, y también del enlazado interno, ya que nos ayuda a posicionar nuestras palabras clave y a dar contexto a ese enlace. Es lo que decíamos, ayudarle a Google, al usuario y a Google a entender de qué va la página o la URL que va enlazada. Exacto. Y aquí una recalco que hay que tener cuidado de no que tenemos que confundir el anchor text con la etiqueta title de un enlace, ¿vale? Son cosas diferentes. El title de la etiqueta title de un enlace simplemente es un texto descriptivo que indica a los usuarios buscadores la temática de ese enlace. Y para verlo, pues generalmente si dejas el puntero del ratón sobre San Cortés, sale como una pequeña ventanita o pestañita y ese sería el title. Digamos que es como cuando se confunde el title con el H1, por ejemplo, o en una foto, el title y el alt. El title se ve cuando se pasa el puntero y se ve esa ventanita, pues básicamente un enlace lo mismo. No hay que confundirlo, que el anchor text es ese texto clicable. Lo que aparece por encima sería el title del enlace, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no se suele utilizar demasiado, ¿no? No, yo por ejemplo no lo suelo utilizar, sí que lo he visto, pero a nivel de SEO sí que a lo mejor para intentar forzar esa semántica, esas palabras clave, lo utilizan. Entonces, bueno, también hay que intentar no forzar y ser un poco natural, pero sí que también se puede usar. O sea, Sí. está ahí. Y si quieres, Rocío, vamos a ver ahora los tipos de anchor text. No sé si podemos empezar. Hacemos una pequeña lista y luego Mm. los vemos más o menos uno a uno, también teniendo en cuenta que esta clasificación la hemos cogido un poco general para los SEOs y Google también los utiliza para describirlos un poco, pero no es una clasificación, seguro que, digamos, universal, seguro que ves otras por ahí, pero creo que se entiende más o menos con los tipos de anchor text o textos anclas Ujú. que vamos a hacer referencia. ¿Cuáles tenemos, Rocío? Vale, tenemos el genérico, que ya diremos de qué se trata, el de keyword exacta, comercial o money, que son, bueno, se llaman, lo puedes encontrar por esos tres nombres.
los que son de sinónimos o términos relacionados, los de marca o brand en inglés, los long tail o de cola larga, esto hace referencia a la keyword, ¿de acuerdo? Los anchor de URL o naked link y ya está, ya Diría que ya tenemos está. todo. Sí. Pues empezamos, si quieres, con los genéricos, que es el primer tipo que has comentado, que se pueden llamar también como anchors de acción o de relleno, por así decirlo. Son aquellos que se utilizan textos como haz clic aquí, más información aquí o visita la página. Como podéis comprobar, no dan información específica sobre la página de destino, sino que es algo muy general, ¿no? Puede servir para todo tipo de página, por eso el tema de genérico. Aporta naturalidad, pero realmente no ayuda al posicionamiento porque no te da ese contexto semántico que decíamos antes, no nos dicen nada absolutamente de la página web. Por lo tanto, sobre todo en el enlazado interno, lo conveniente es evitarlos. De cara al enlazado externo, es mejor, siempre Google recomienda no utilizarlos porque necesita ese contexto para entender la página web, pero de cara a una estrategia de link building, que luego daremos algunas pinceladas, pues quizá es recomendable utilizarlos para darle cierta naturalidad porque se suele ver, pero no abusemos porque no aporta mucho. Exacto. Pasaremos al siguiente, que se llama keyword exacta, comercial o money, ¿de acuerdo? Estos básicamente es porque incluyen la palabra clave exacta o los términos concretos que queremos posicionar en el anchor text, ¿de acuerdo? Se debe utilizar con naturalidad y moderación en una estrategia de link building, ¿de acuerdo? Es decir, cuando compramos o conseguimos enlaces externos, ya que Google nos pueda penalizar a través de su link spam, ¿no? Básicamente es porque si creamos patrones, ¿no? De que siempre conseguimos enlaces externos con nuestra keyword, comprar camisetas de mujer, camisetas de hombre, se va a notar, va a oler que es una estrategia básicamente súper artificial y manipulada. A nivel del enlazado interno, aquellos enlaces que se quedan en nuestra web y apuntan a otra sección de nuestra web, no hay peligro, ¿vale? Es decir, aquí puede ser todo lo burro que quieras, pero tampoco recomendamos porque al final, si puedes usar variedad de sinónimos, long tail, para darle, como hemos vuelto a comentar, esa semántica, pues mucho mejor, ¿no? Pero que tengáis cuenta que al final una estrategia de link building es mucho más peligrosa. No sé si, Rocío, nos podrías dar algún ejemplo de anchor text con keyword exacta. Sí, podríamos decir, por ejemplo, si somos una tienda de juegos de mesa, comprar juegos de mesa, si somos una tecnología, comprar portátil gaming, ordenadores baratos, por ejemplo. También además son muy transaccionales, si lo vemos. Exacto. Sí, sí. Es eso, es al final es buscar esa palabra clave por la que quieres posicionar y meterla ahí. Cuida también el hecho de no utilizar preposiciones o demostrativos y demás, porque eso canta demasiado. Si os parece interesante, un día podemos hacer un episodio específico sobre cómo elegir el anchor text en tu estrategia de link building, porque esto ya es otro tema y necesitamos un poco más de tiempo. Hoy veremos el anchor text en general. Si quieres, pasamos al tema de anchor text de sinónimos o términos relacionados. No sé esto para qué sirve. Pues también serían keywords, ¿de acuerdo? Y vamos a conseguir más naturalidad y relevancia. Al final Google utiliza la indexación semántica para relacionar términos. Entonces, si hablamos de portátil gaming, puede ser también a lo mejor portátil para jugar, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, Ujú. es un sinónimo, es lo mismo. Mm, a nivel de link building, también podemos intentar variar, ¿no? Porque no verá patrones si usamos siempre la misma palabra, sino que a lo mejor podemos ser más naturales. Pero a nivel de, por ejemplo, de keywords, ¿para qué se utiliza este Van Cortés o el anterior? Para ayudar a esa keyword que quieres posicionar, ¿no? A aumentar, a subirla. Porque es así, es decir, mientras vas metiendo un enlace y le das ese contexto a esa palabra que quieres posicionar, Google te sube de posiciones, siempre y cuando lo hagas con naturalidad, ¿no? Ujú. Pasamos a marcas, si te parece, que son aquellos anchors que incluyen el nombre de la marca, no sé, la empresa o la página web o el nombre propio. Es bastante natural porque muchas veces hay webs que enlazan con la marca de tu empresa, por ejemplo, para citar una fuente, Ujú. y se utilizan sobre todo para posicionar una marca en Internet. Estoy pensando, por ejemplo, si tienes Rocío Santa María, la página web, pues por tu nombre sería lo normal. Eso es algo que se ve muchísimo. ¿Podríamos decir que son seguros utilizarlos de estos anchors, Rocío? Sí, en general, porque de forma natural, como has comentado, como enlazas, no sé, por ejemplo, Rocío Santa María, tal.
es tu marca, ¿no? Aunque sea un nombre. O la agencia tal. El- de hecho, cuando analizamos un perfil de enlaces a nivel de enlazado externo, la mayoría de anchor text son de marca. Entonces, a nivel, es normal, es decir, una persona cuando enlaza a una empresa, lo natural es que enlace con la marca, ¿no? Entonces, pues es natural, es normal que si tú analizas tu perfil de enlaces veas mucho, pero también si tú vas a hacer una estrategia de link building, tampoco seas burro y solo apuestes por este tipo de anchor text, ¿de acuerdo? Es decir, no quiere decir que porque sea algo más natural se tenga que abusar de él. Exacto. Y hemos hablado del tema de tu propia página web, pero no sé si podríamos dar algún otro ejemplo. Por ejemplo, con Decathlon. Imagínate que analizamos la web de Decathlon. ¿Qué anchor text de marca podríamos utilizar? La propia marca de Carlón o también incluso con una palabra clave al lado, ¿vale? Es decir, por ejemplo, artículos de deporte de Carlón o las zapatillas de correr de Carlón, porque también tienen su marca propia. O así podemos poner mil ejemplos, ¿no? Suele ser esa palabra clave de el producto o servicio que generalmente suelen vender con su marca. En mi caso, por ejemplo, consultora SEO Rocío Santa María. Es algo natural, relaciona marca con una actividad principal, pero tampoco nunca a usar, porque decimos, es seguro. O sea, en Lean Building no hay nada seguro, hay que tener en cuenta que siempre una estrategia mucho más, se debe hacer con mucho más cuidado. A nivel enlazado interno ahí ya no da Hmm. tanto. En este sentido, que comentabas, por ejemplo, ya que estábamos con el ejemplo de Decathlon, marcas relacionadas, estaba pensando, Decathlon tiene una marca de ropa específica que es Quechua, y Sí. porque también se podría poner o utilizar como marca el tema de entidades relacionadas. Entonces, por ejemplo, si enlazamos Quechua a una URL de Decathlon, estaríamos jugando con esto también. Se me ocurre también, por ejemplo, enlazar con el nombre de un autor reconocido en un blog o Ujú. incluso un profesional del negocio. Si tienes un bufete de abogados o una clínica, pues que enlace con el nombre de un abogado o de un médico. Esto sería una entidad relacionada que igual que estamos trabajando las entidades de la marca en sí, pues también de entidades relacionadas, ya sea quechua, ya sea el doctor, lo que sea, etcétera, etcétera. Sería más como a nivel de AT, ¿no? Es decir, que Exacto. tú, eso como un factor de, es decir, Google utiliza esos enlaces externos con tu nombre, con tu marca, para intentar, ¿vale? Relacionar, pues este chico a qué se dedica. Si sale David que está en un blog de SEO, en otro de marketing, tal, luego tiene el suyo propio, ponen enlaces hacia tu web, hacia otros artículos, ya entienden que es un profesional del área del SEO, tal, 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 tal. Es decir, te ayuda también a relacionar. Exacto. Si cojo una web al azar, a vista de clip.com, por ejemplo, y ponemos, se puede enlazar con el podcast de Rocío Santamaría y David Carrasco, por ejemplo. O el Sí, podcast de David Carrasco y la otra, por ejemplo. y la otra, así tal cual. Exacto. Y ya pasaríamos, nos estamos alargando con los anchors porque pasamos a long tail o de cola larga. ¿Qué es esto de long tail? Son, pues, bueno, como has comentado, de cola larga, sería más o menos como anchor de frase, ¿no? Porque sería más larguito. Está pensado también para atacar una keyword, pero en este caso una keyword long tail. Es más fácil posicionar, ¿vale? Porque hay menos competencia, en el sentido que hay menos gente usándolo. También es verdad que tiene menos búsquedas, por ese sentido. Pero también es una cosa para dar variedad semántica a ese anchor text, ¿no? Y es interesante, ya que si lo usas con cabeza podrás atraer visitas interesantes a tu web. No sé, podemos decir ejemplos de siguiendo con los juegos de mesa, los mejores juegos de mesa, o juegos de mesa para parejas, juegos de mesa baratos, es decir, son frases, ¿no? Y está relacionado con nuestro negocio. Lo que pasa también aquí habría que tener cuidado porque, por ejemplo, se me ocurre, juegos de mesa baratos, no sé si va a ser una long tail Mm, o una money, relacionada o una money incluso, ¿no? sí, Quizá juegos de mesa para grupos de tres, por ejemplo, quizá podríamos empezar ya sí, a tal, o juegos de mesas para niños menores de 10 años, ¿no? Eso sí que ya sí, sería una long tail exacto, más. claro. Sería mucho más. En este caso, es verdad que hay que diferenciar que aunque sea largo, por así decirlo, tiene más intención comercial. Por tanto, lo agruparíamos en keyword de money, por ejemplo. Sí. Exacto. También hay que ver la competencia, si es una keyword transaccional, las búsquedas que tiene, porque a lo mejor
tienes una palabra clave de 5 palabras, pero se busca muchísimo. Entonces, eso de long tail tiene poco, la verdad. Sí. Y lo que me llama la atención es que también lo puedes utilizar en tu texto junto con tu keyword principal, ¿no? Para hacer ese anchor text un poco más largo o más natural, ¿no? Así el usuario también puede entender lo que estás enlazando al hacerlo más descriptivo. Mm. Así, quizá con un ejemplo se puede entender mejor. Sí, siguiendo con los juegos de mesa, a lo mejor consulta el precio de este juego de mesa o de los juegos de mesa o más información sobre nuestro juego de mesa. Dentro de esa frase está juegos de mesa, que es lo que nos interesa, ¿no? Pero Ujú. ya estamos enlazando un poquito más. También puede servir para ello. La idea es darle variedad, ¿no? Como hemos dicho, una estrategia de link building siempre va a ser mucho más delicada. Exacto. Y vamos a quitárnoslo todo porque pasamos al anchor de URL o naked link o la URL desnuda, el link desnudo, por así decirlo, ¿no? Y ese es en el que se utiliza la dirección de la web exacta o modificada para enlazar con o sin las 3 W, HTTPS o sin eso. Por ejemplo, en el caso de Decathlon, ¿cómo podríamos enlazarlo? Pues directamente tal cual, es decir, con su HTTPS barritas w de caldón.es o solo con las W sin esa HTTPS barrita o de caldón.es a secas. Por Entonces cierto, son... Rocío, ¿sabes si Decathlon tiene afiliados? Porque nos que estamos nos pasando paguen. con ejemplos. Sí, sí, quizá hubiera sido mejor afinarla con aviso de clic y que ya que Pues se sí, repite. Sí, la sí. verdad que sí. Pero básicamente es la URL tal cual, que la coges del buscador, ¿no? De la barrita, o dándole variedad. Al final no deja de ser una URL. Ujú. Y ya que hemos visto todos los tipos, no sé si podríamos dar más o menos unas pinceladas, unos consejos para saber cómo utilizar correctamente el anchor text, empezando por la propia documentación que Google nos da, ¿no? Exacto, es decir, ahí tenemos un montón de información, es oficial, ¿no? Entonces siempre recomiendo que cuando queréis saber más de un tema sobre SEO, que nos vayamos a la documentación de Google. Entonces, en este caso, la hemos rescatado, hemos hecho un pequeño resumen, sobre todo para ser fieles, ¿no? A lo que dice Google y no meter un poco la patilla. Básicamente, una de las primeras cosas que recalca es que tenemos que escribir un anchor text descriptivo para los usuarios. Es decir, debemos transmitir la idea principal de contenido que estamos enlazando. Como hemos dicho antes, el anchor text, perdón, es decir, se utiliza para saber qué vamos a ver detrás, ¿no? De ese enlace. Para ello, evitar usar anchor text genéricos, que si habéis estado atentos, los anchor text genéricos eran los de clic aquí, más información, tal, pues hemos dicho, pues no abuses, es decir, es algo natural, pero tampoco da contexto a la persona de ese enlace. También evitar poner texto que no tenga relación con la temática o contenido de la página enlazada. Esto antes se utilizaba, bueno, se sigue utilizando para engañar un poquito, ¿no? Si vamos a ver perritos y pones un ancorte de gatitos, no tiene nada que ver. Así con un ejemplo fácil. Y no hay que usar muchas veces la URL de la página enlazada como anchor, es decir, hemos visto antes el naked link, ¿no? O el anchor text de URL, pues tampoco no nos da contexto, es decir, está la URL, pero si a lo mejor somos más específicos, mucho mejor, ¿de acuerdo? Ujú. También Google recomienda no escribir un anchor text demasiado largo, sí que queremos darle variedad, pero tenemos que ser descriptivos, pero sin pasarnos en cuanto a longitud. Es mejor que sea corto, ¿vale? Y ayudar también a los usuarios a distinguir el texto de los enlaces. Por ejemplo, ponemos el hipervínculo en otro color o subrayado o ambas cosas a la vez. Se recomienda no utilizar códigos CSS o estilos de texto que no dejen diferenciar los enlaces del texto normal. Es decir, que no sepamos diferenciar que ahí hay un enlace realmente. Tiene que marcarse de alguna manera. Por ejemplo, que no sea simplemente una negrita, porque negritas puede haber en el texto sin enlace, precisamente. Repito, estas son recomendaciones a la hora de enlazar nosotros, que también nos puede servir para que nos enlacen. Ujú. ¿Qué más podemos ver? Pues ya en este caso más específico, aunque hablaremos ahora, en el tema del link building, lo ideal es no abusar de palabras clave genéricas o keywords exactas. Al final hay que diseñar una estrategia natural, ¿de acuerdo? Hay que intentar tener un mayor número de enlaces con anchor de marca, de sinónimos, términos relacionados y de keyword exacta, más o menos. Es decir, no hay una regla de porcentaje, ¿de acuerdo? Hay que huir de eso. Es decir, que el SEO no es A, B y C, sino que hay que intentar ser naturales.
¿qué aporta naturalidad? Es decir, ¿qué suele haber en la mayoría de los perfiles de enlaces? Pues la ancorte marca, puedo meter un poco de sinónimos o palabras clave para darle fuerza a esa palabra, pero tampoco abusar. Es decir, de hecho, la keyword debe ser lo que menos se utilice, ¿no? E ir dándole variedad, básicamente. Los ancortes genéricos, pues si podemos evitar para que ese dinero que hemos invertido, ¿no?, en el mailing no se vaya por ningún sitio, básicamente es eso. De todos modos, aquí en cada una de estas reglas, entre comillas, hay muchos matices y de la teoría a la Sí, práctica siempre hay que ver el caso en concreto, ¿vale? Así que no tomáis esto, tomároslo como recomendaciones generales, pero luego habría que ver cada caso. Y para acabar con esto, a nivel de enlazado interno, como decía antes Rocío, no hay mucho peligro en cuanto a abusar, entre comillas, de palabras clave, pero siempre se recomienda variar porque nos ayudará a posicionar por más palabras clave y dar esa variedad semántica que queríamos para darle, oye, mira, Google, nosotros vamos a hablar de esto y de esto y de esto y ampliar un poco el significado. Pues no nos pasemos tampoco de poner siempre la palabra clave, comprar portátiles o juegos de mesa, vamos a darle un poco variedad que podemos hacerlo. exacto. Y ya pasamos al tema de recomendaciones específicas para usar el Anchor Text en una estrategia de link building, ¿de acuerdo? Aquí ya vamos enfocados más a si compramos enlaces o si lo conseguimos de forma natural. Entonces, que siempre cambia un poco. Como hemos dicho, el enlazado interno es menos peligroso, o sea, bueno, no es peligroso, pero tenemos que tener sentido común. Y en el link building sí que podemos llegar a estar penalizados, a que nos penalice Google por ver un patrón que se repita mucho, ¿no? Entonces, la idea es siempre hacer una estrategia natural que no parezca que estés haciendo enlaces artificiales. Hoy en día, con la inteligencia artificial de Google es muy fácil detectar patrones, ¿no? Si Hmm. ponemos siempre lo mismo, incluso la forma a lo mejor de redactar, si usamos redactores externos y siempre el mismo, puede dar a buscar esos patrones o esa persona que siempre utilice la misma coletilla, ¿no? Eso también, aunque no en Cortés realmente, pero al final son patrones. Es muy fácil decir, para Google pillarlos. Antes se lo comía más, ahora ya no tanto. Y por eso no hay que abusar de nada, sino que tener una variedad. Siempre Hmm. en la variedad, pues mucho mejor. Como en cada una de nuestras estrategias de marketing en general, hay que echar un ojo a la competencia, ¿no? Debemos mirar qué hace la competencia en tu sector para hacerte una idea de lo que puede funcionar, aunque esto cógelo de nuevo con pinzas porque no siempre hacen el mejor trabajo. Entonces, si la competencia hace X, Y, Z, lo mejor no es lo más óptimo. Entonces, tanto por esto como otras razones, prueba y mide. Si crees que te puede ir mejor con otra estrategia, ser un poco más agresivos o necesitamos más genéricos o más marca tal, ves probando a ver qué resultados te va dando cada uno de los enlaces que consigas. Ujú. Y otro consejo es ajustar el anchor text que pongamos en el medio, pues en el medio de origen, es decir, ajustar ese anchor text al medio de origen. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo ese redactor que tienen ellos, cómo suelen enlazar la fuente del editor. Si nosotros lo hacemos de forma diferente, ya es un patrón que puede detectar Google, ¿vale? Por tanto, se puede aconsejar que dejemos libre el anchor text al editor, es decir, a su gusto, o al redactor, ¿vale? El que redacte o revise luego ese texto para que sea más natural, pero tampoco caigamos en, vale, haz lo que quieras, mi dinero se va a la basura. Tampoco es eso, intentar controlar, ¿de acuerdo? Para tampoco que él a lo mejor sin querer fuerce, porque a lo mejor también puede forzar y tampoco nos interesa, ¿no? Sí, más que nada porque aquí también, por ejemplo, yo me he encontrado casos en los que he dado libertad y me he encontrado cosas que iban en mi contra, básicamente porque no se enlazaba correctamente, entre comillas. Es el ejemplo que habías puesto antes tú. Mi web de perritos me lo enlazan con gatitos. Hola. Entonces, no sé por qué, pero bueno, si un redactor o un periodista o un copy tiene ciertas nociones sobre el enlazado, básicamente es para hacerlo más natural y que no se contradiga, porque estas cosas sí que podrían ser contraproducentes. Ujú. Y por lo general, esto hay muchos matices, pero bueno, como siempre, tener cuidado con esto. Se suele recomendar utilizar anchors más genéricos desde sitios genéricos, medios generalistas, por ejemplo, y anchors tematizados desde sitios tematizados, ¿vale? Pero como siempre, habría que ver cómo enlaza desde el origen, qué estrategia de link building tenemos, qué perfil de anchor text tenemos hasta ahora y ver
exactamente a analizar cada caso, porque es eso, es la regla general, pero hay que afinar. Ujú. Y ya por ir acabando, el anchor test también se te puede ayudar a identificar si un sitio es bueno para que te enlace. Es decir, si vamos a comprar un enlace en un medio y vamos a ver si tienen como los anchors muy artificiales, vemos también porque mucha gente ha comprado enlaces en ese medio. Lo ideal es que nosotros cuando hagamos una estrategia de link building que sea lo más exclusiva posible, aunque eso ya hoy en día es muy difícil, ¿no? Entonces, miramos si tienen muchos anchors exactos, si enlazan con sentido, si los enlaces en los anchors son de su temática. Por ejemplo, yo uso no sé, un tip que me suele ir bastante bien y es fácil, por ejemplo, utilizando Ahref, em, analizando el perfil de anchor test de ese medio o de esa web donde quiero poner el enlace, busco como anchor test comprar. Y si hay muchos anchor test con comprar, ya me está dando un poquito de, vale, es que hay mucha gente que ha comprado en ese medio, por tanto a lo mejor no me interesa si está muy quemado, tampoco me interesa, voy a hacer uno más y de hecho ya es un patrón, ¿no? Que Google dice, ostras. Entonces puede ser un tips, ese lo uso, la verdad que me vale y puedo ver un poquito la salud Mm. de ese medio, ¿no? De esa web. La verdad que son anchor text de enlaces salientes y la verdad es que Sí. si tú lo puedes hacer en 2 clics, en una búsqueda rápida, pues Google, que tiene toda la inteligencia artificial detrás, pues imaginaos lo fácil que lo tiene. Además, podemos decir que habría que evitar añadir signos de puntuación en los anchors, porque a veces se nos cuelan y tal y se ensucian un poco el anchor text. Y luego, como si te faltan ideas o no sabes por dónde qué puedes enlazar, puede ser una buena idea revisar las keywords posicionadas en Search Console y ahí puedes encontrar keywords relacionadas, secundarias, long tails y identificar esas keywords que puedes darles un empujoncito, que si estás ahí pasada top 4, top 5 y tal, pues a lo mejor con ese enlace extra puedes subir al top 1 incluso. Ujú. Es una buena idea o con herramientas, pero bueno, siendo Search Console gratis, pues utilizarlo incluso para qué anchor test utilizar y a qué página enlazar, ¿no? Eso ya Exacto. sería en otro capítulo de link building. Puedo ver qué página está repuntando, qué páginas podemos aumentar esa tasa de impresiones, ¿no? De clics y poder Hmm. subirla un poquito. Al Exacto. final es hacer todo con cuidado y con cabeza, ¿no? Son esas keywords de oportunidad que muchas veces analizas Search Console para ver si están en el texto o ver si podemos añadirlo en un heading, en un Sí. titular y demás. Pues si ya los tienes, digamos, el SEO page está guay, pues podemos aprovechar desde el SEO page y dar ese empujoncito a esa keyword en concreto relacionadas con el anchor test Ujú. precisamente. También nos ayuda, pues eso, a darle variedad que siempre es útil y aconsejable. Y creo que, Exacto. Rocío, que hemos dado un buen repaso a qué es el Anchor Text y para qué lo podemos utilizar, pero si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o lo que sea, nos lo podéis dejar en la plataforma que estéis viendo o escuchando este episodio. Y también tiene la opción de hacerlo en la página web. También hay un pequeño formulario, incluso hay un correo que puedes mandar para, pues, no sé, puedes comentar algún tema que te resulte interesante, alguna duda y podemos sacar un capítulo de ahí. O incluso si quieres venir como invitado o invitar a una persona que nos diga, oye, pues esta persona es interesante, pues podemos también invitar a esa persona, ¿no? Como siempre, cualquier comentario pues nos ayudará a seguir mejorando, tanto en YouTube como por ejemplo en Apple Podcast, estrellitas en Spotify, campanita, suscribiros para que os anunciemos cada martes a las 10 que hay un nuevo capítulo y nos vemos el próximo martes con otro episodio. ¿Cuál será? Ya lo veremos. Un saludo a todos, buena semana. Chao.